¿Qué sucede cuando una simple petición de una manta en un avión frío se convierte en una batalla de voluntades? En un vuelo nocturno de Los Ángeles a Nueva York, la cruel decisión de una azafata de negarle un pequeño consuelo a una niña de 7 años que tiembla desencadena una cadena de acontecimientos que nadie podría haber previsto. Vio a una niña a la que consideraba indigna y a un padre al que consideraba fuera de lugar. Lo que no logró ver fue al hombre tranquilo y observador en el asiento 2. No era un pasajero más. Era el propietario silencioso de toda la aerolínea. Y estaba a punto de enseñarle una lección de humanidad que resonaría desde la cabina hasta la sala de juntas. El zumbido bajo y resonante del Airbus, un 321 Neo, era una canción de cuna familiar para Julian Sterling. Para él, la cabina de un Ascender Jet era una oficina al igual que su suite en una esquina con vista al centro de Chicago. Era donde podía observar anónimamente a su empresa en su hábitat natural. Un ecosistema vivo y dinámico de servicio, mecánica y humanidad, todo a 35.000 pies de altura. El vuelo de esa noche, el A712 del AXA JFK, era un vuelo nocturno, y sentado a su lado, su mundo se condensaba en la pequeña y dormida figura de su hija de 7 años, Sarapina. Sara, con sus ojos brillantes y curiosos ahora cerrados por el sueño, era el centro de su universo. Desde que su esposa Ana había fallecido 3 años antes, su vínculo se había convertido en algo feroz e inquebrantable. Vio el espíritu de Ana en cada sonrisa de Sara, su amabilidad, su imaginación ilimitada ahora canalizada en una jirafa de peluche desgastada llamada Gigi, fuertemente apretada en sus brazos. Regresaban de una semana con la abuela materna de Sara, un viaje que la había llenado de historias y sol. Julián prefirió volar de esa manera, sin avisar, en primera clase, pero sin fanfarrias. Llevaba una sencilla sudadera con capucha de cachemira gris, unos vaqueros oscuros y un par de zapatillas de cuero gastadas, pero claramente caras. Parecía menos un titán multimillonario de la industria y más un creativo tecnológico exitoso o un músico. Este anonimato era su herramienta más valiosa. Le permitió ver el verdadero ascenso en el aire, no la pulida actuación realizada para el SEO. Cuando el avión alcanzó su altitud de crucero, las luces de la cabina se atenuaron a un azul suave y somnoliento. El aire reciclado, siempre más frío de lo previsto, empezó a hacer mella. Julián notó que Sara se movía y un pequeño escalofrío recorrió su cuerpo. Ella se acurrucó más cerca de él, su pequeña nariz fría contra su brazo. «Papá», susurró, con la voz ronca por el sueño. «Tengo frío». «Lo sé, cariño», murmuró Julian, acariciando su cabello trenzado. «Vamos a traerte una manta». Levantó la vista, observando la cabina. Una azafata se movía con experta eficiencia por el pasillo, con movimientos precisos y económicos. Su etiqueta decía Carol. Tenía una melena rubia perfectamente peinada y una sonrisa que parecía permanente, pero que nunca llegaba a sus ojos. Llevaba casi 2 décadas en la aerolínea, un hecho que llevaba como una insignia de honor, confundiendo a menudo la antigüedad con la superioridad. Julian captó su mirada y le dedicó una sonrisa cálida y educada. «Disculpe, señorita». Carol hizo una pausa, su sonrisa fingida se tensó casi imperceptiblemente al observar su atuendo informal. Su mirada pasó de su sudadera con capucha a su hija, una evaluación rápida y desdeñosa. «Sí». Su tono era seco, profesional hasta la exageración, pero carente de cualquier calidez genuina. «Mi hija tiene mucho frío. ¿Podríamos? ¿Una manta para ella?», preguntó Julian en voz baja y respetuosa. La mirada de Carol se dirigió al asiento vacío al otro lado del pasillo, donde una manta y un juego de almohadas, envueltos en plástico, estaban impecables e intactos. Luego volvió a mirar a Sara. Por un instante, una expresión que Julian no pudo descifrar. Molestia y desdén cruzaron su rostro antes de ser suavizados por su máscara profesional. «Lo siento, señor», dijo, con la voz un poco alta en el silencio de la cabina.
Los juegos de mantas y almohadas están preasignados a cada asiento. No disponemos de extras en la cabina de primera clase en rutas nacionales. Julián frunció el ceño ligeramente. Eso no estuvo bien. Había supervisado personalmente la revisión de los protocolos de servicio hace 2 años. La nueva política bajo el código de Proyecto Confort estipuló que cada avión debería estar provisto de un excedente de comodidades, especialmente mantas que estarían disponibles a pedido en cualquier clase. A los niños se les debía dar máxima prioridad. Veo uno ahí mismo, dijo Julián con calma, señalando con la cabeza el asiento vacío. ¿Podríamos usar ese? No hay nadie sentado ahí. La sonrisa de Carol se convirtió en una línea delgada y dura. Señor, no puedo tomar un juego de artículos de tocador de otro asiento asignado. Esto va contra la política. ¿Qué pasa si un pasajero que compró ese asiento aborda en el último minuto? Sería una falla del servicio. La excusa era endeble, casi absurda. Las puertas estaban cerradas y el avión estaba en el aire. No subían más pasajeros. Él lo sabía y ella tenía que saber que él lo sabía. No se trataba de política. Se trataba de otra cosa. Lo entiendo, dijo Julián, manteniendo la voz serena. No quería armar un escándalo y despertar a Sierra. Pero el asiento está vacío. El avión está lleno. ¿Podría facturar en la parte de atrás? Seguro que hay uno de repuesto. Carol dejó escapar un suave suspiro condescendiente. Como dije, señor, nuestro inventario nacional es limitado. Eso está reservado para posibles conexiones internacionales. Tenemos que mantener nuestro inventario. Se inclinó ligeramente, bajando la voz a un susurro conspirador y condescendiente. Quizás la próxima vez deberías considerar traerle una chaqueta más abrigada a tu hija. El insulto, envuelto en un barniz de consejo útil, cayó con un golpe seco. No era solo una negativa. Era un juicio sobre su crianza, sobre su presencia. En su meticulosamente gestionada cabina de primera clase. Lo vio ahora en la dureza de sus ojos. Los había evaluado y los había encontrado deficientes. Sara, semidespierta, había oído la conversación. Por favor, papá, gimió, con escalofríos más pronunciados. Hace mucho frío. A Julián se le encogió el corazón. La atrajo hacia sí, rodeándola con sus brazos y frotándole la espalda. La cachemira de su sudadera era suave, pero no era suficiente. Miró a Carol. Su expresión pasó de una pregunta cortés a una decepción silenciosa y profunda. Esta era su aerolínea, sus empleados, y esta mujer estaba haciendo que su hijo, cualquier niño, se sintiera pequeño e incómodo por una extraña y mezquina arrogancia. Le agradecería que lo comprobara, dijo Julián, con una voz que ya no pedía, sino que afirmaba. Era una orden tranquila y serena, de esas que usaba en las salas de juntas para silenciar las discusiones. El cambio de tono pareció sobresaltar a Carol. Por un segundo, vaciló, pero su orgullo o sus prejuicios ganaron. Se enderezó, con su máscara profesional de nuevo en su lugar, ahora más fría y frágil que antes. No hay nada que revisar, declaró con aire de firmeza. Ahora, si me disculpan, tengo otros pasajeros que atender. Giró sobre sus talones y se alejó, dejando a Julián en la fría penumbra azul de la cabina. Con su hija temblorosa en brazos, miró el asiento vacío frente a él, la manta inútil e impecable que yacía allí como un símbolo de todo lo que estaba mal. Esto no era un simple fallo de servicio. Era una falta a la decencia humana básica. Y en su aerolínea, era un fallo que no toleraría. El escozor del desdén de Carol flotaba en el aire. Una bolsa de gélida indiferencia en la cabina climatizada. Julián tenía la mandíbula apretada. Se quitó con cuidado su sudadera con capucha y la colocó sobre Sara, colocándola sobre sus pequeños hombros. Ella se acurrucó en la suave tela, reconfortándola con el aroma de su padre mientras volvía a dormirse. Pero Julián estaba completamente despierto,
con la mente llena de preocupaciones. Desde el asiento detrás de ellos, una mujer de ojos amables y cabello plateado se inclinó hacia adelante. Llevaba una suave pasmina con estampado paisley sobre el regazo. «Disculpe», susurró con voz suave. No pude evitar oírla. «Mi nombre es Diane. Por favor, toma mi chal para tu hija. Estoy perfectamente abrigada». Le ofreció la pasmina, una genuina muestra de amabilidad que contrastaba marcadamente con la fría burocracia de Carol. Julian se giró, con una sonrisa de agradecimiento en los labios. «Es increíblemente amable de tu parte, Diane. Gracias». Extendió la mano para aceptar el chal, pero antes de que sus dedos pudieran tocar la tela, una voz aguda rompió el silencio. «Señora, tengo que pedirle que no haga eso». Carol había regresado, con los ojos entrecerrados y la postura rígida. Se quedó de pie junto al asiento de Diane como un halcón. Diane levantó la vista, sobresaltada. «Le ruego me disculpe. Solo le estoy ofreciendo mi chal a la niña. Tiene frío». Va contra los protocolos de seguridad y salud de las aerolíneas que los pasajeros intercambien artículos personales de tela durante el vuelo, declaró Carol, con palabras que sonaban ensayadas y completamente absurdas, especialmente con las preocupaciones sanitarias actuales. «No podemos ser responsables de ninguna contaminación cruzada». Era la excusa más absurda que Julian había escuchado jamás. Una invención tan fina que era transparente. Había firmado personalmente. Se deshicieron de las directrices sanitarias pospandémicas. Instauraban el distanciamiento social siempre que fuera posible y reforzaban la limpieza, pero no decían absolutamente nada sobre que los pasajeros no pudieran compartir un chal. Diane, una mujer que claramente no se intimidaba fácilmente, arqueó una ceja con escepticismo. «Contaminación cruzada por una pasmina que tenía en mi propio bolso. Es lo más ridículo que he oído en mi vida. La niña tiene frío. Por Dios, tenga corazón». El rostro de Carol se sonrojó. Ser interrogada tan directamente por un pasajero la puso claramente nerviosa. Su autoridad estaba siendo cuestionada. «Mi trabajo es hacer cumplir la política, señora, no tener corazón», espetó, perdiendo su tono profesional y revelando la irritación subyacente. Miró a Julian con furia. «Y señor, ya he hablado de este asunto con usted. No quiero que moleste a otros pasajeros». Antes de que Julian pudiera responder, otro auxiliar de vuelo, un joven llamado Marcus con una cara cálida y franca, apareció por el pasillo. Había oído. Había un alboroto, y su expresión era de preocupación. «¿Está todo bien aquí, Carol?», preguntó, mirando de reojo la postura tensa de Carol a Julian y a la dormida Sara, y luego a la desconcertada Diane. «Todo está bajo control, Marcus», dijo Carol con desdén. «Simplemente estoy explicando la política de la aerolínea a los pasajeros». Marcus miró la manta en el asiento vacío, luego a Sierra envuelta solo en una sudadera con capucha. Su ceño se frunció en señal de confusión. «Tenemos mantas extra en la cocina de proa, Carol. Las reabastecí antes del despegue». El aire se quedó quieto. La declaración inocente y útil de Marcus acababa de detonar toda la fachada de mentiras de Carol. En una sola frase había expuesto que su negativa no era una cuestión de inventario sino una cuestión de elección. Carol le lanzó una mirada de puro veneno. Una orden silenciosa y furiosa de callarse. «Esos son para la siguiente etapa. Marcus, sabes que no hay que tocarlos». Marcus parecía confundido. «Pero el manifiesto dice que este avión terminará en JFK antes de dirigirse a mantenimiento. No hay siguiente etapa para esta tripulación ni para estos suministros». Estaba genuinamente tratando de ser útil, ajeno al juego de poder que se desarrollaba. Simplemente estaba exponiendo hechos. La sangre abandonó el rostro de Carol y luego regresó con fuerza. La atraparon, la pillaron mintiendo delante de los pasajeros y un subordinado. La humillación y la furia se reflejaban en sus ojos.
Julián observó todo el intercambio con una concentración tranquila y desconcertante. Ya había visto suficiente. Tenía un testigo en Diane. Recibió la confirmación de la mentira por parte de Marcus. Tuvo el mismo comportamiento de Carol, un caso clásico de servicio discriminatorio y hostil. Levantó una mano, un simple gesto apaciguador que de algún modo captó la atención de todos. Su voz, cuando habló, era peligrosamente baja. «Está bien», dijo, mirando primero a la amable Diane. «Gracias de nuevo por su oferta. Ha demostrado más amabilidad de la que podríamos pedir». Luego volvió la mirada hacia Marcus. «Y gracias, Marcus, por tu honestidad». Finalmente, sus ojos se posaron en Carol. La máscara del padre tranquilo había desaparecido. En sus ojos ahora se reflejaba la precisión fría y analítica de un director ejecutivo que acababa de identificar una falla crítica en su propia maquinaria. Era una expresión que Carol probablemente nunca había visto en un pasajero, y era profundamente inquietante. «Carol», dijo, con voz suave, pero con el peso de un yunque. «¿Puede darme su nombre completo y su número de empleado, por favor?» La petición fue un balde de agua helada. Fue el precursor formal e inequívoco de una queja oficial. Cualquier otro asistente de vuelo habría pasado inmediatamente al modo de control de daños y se habría disculpado profusamente. Pero Carol era demasiado orgullosa, demasiado arrogante. Ella no vio su petición como una amenaza de un superior, sino como un gesto impotente de un cliente descontento al que ya había descartado. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios, un destello de condescendencia triunfante. Ella pensó que él era simplemente otro quejoso que escribiría un correo electrónico enojado que se perdería en la bandeja de entrada de una empresa. «Por supuesto», dijo ella irguiéndose en toda su estatura. Ella recitó su nombre y número con un gesto desafiante, como si lo retara a hacerlo peor. «Carol Peterson, empleada número 481.516. ¿Habrá algo más?» «No, Carol», dijo Julián, con voz suave como la seda. «Eso será todo por ahora». Él se alejó de ella, despidiéndola efectivamente. Se acomodó en su asiento, sacó su teléfono y se conectó al wifi del vuelo. El suave resplandor de la pantalla iluminó un rostro que ya no estaba enojado, sino intensamente concentrado. Carol, al observarlo, sintió por primera vez un destello de inquietud. La calma del hombre era más desconcertante que cualquier discusión a gritos. Ella no podía saber que él no estaba redactando una queja al servicio de atención al cliente. Estaba redactando un correo electrónico para el vicepresidente ejecutivo de operaciones de vuelo, el director jurídico y el jefe de recursos humanos de Ascendair. El asunto era simple. Auditoría urgente en vuelo y revisión de personal AA712. La primera línea del correo electrónico comenzaba. «Clara, actualmente estoy en el vuelo 712 en el asiento 2A. Tenemos un problema». Mientras la cabina a su alrededor se instalaba en el profundo silencio de un vuelo transcontinental, el asiento de primera clase de Julian Sterling se transformaba en un silencioso centro de comando móvil. El brillo de su teléfono era la única luz en su pequeña burbuja. Un marcado contraste con el azul tenue del pasillo. Ahora Sir dormía profundamente, abrigado con su sudadera y la pasmina con estampados paisley que Diane había insistido en llevar después de que Carol se marchara furiosa. Julián lo había aceptado con profunda gratitud, un pequeño faro de humanidad en la situación. Sus dedos se movían por la pantalla con propósito y precisión. El correo electrónico que estaba redactando no era una diatriba. Fue un informe. Detalló los acontecimientos con una claridad desapasionada que habría helado a Carol hasta los huesos si ella lo hubiera leído. Tomó nota de la hora de la solicitud inicial. Citó las palabras exactas de Carol. «No tenemos extras y va contra la política». Documentó su mentira sobre las comodidades en el asiento vacío y su justificación inventada. Describió su tono condescendiente y sus consejos específicos e insultantes. «Quizás la próxima vez deberías considerar llevar una chaqueta más abrigada».
Le detalló su argumento infundado sobre la contaminación cruzada a la pasajera del vuelo 3C, Diane Gabel, y señaló el nombre de la señora Gabel para un posible reconocimiento por su amabilidad. De manera crucial, destacó la intervención del otro asistente de vuelo, Marcus Cole. Había anotado sutilmente su apellido en su etiqueta. Elogió el intento proactivo de Marcus de resolver la situación y su corrección fáctica respecto a la disponibilidad de mantas, citándolo directamente. Tenemos mantas adicionales en la cocina de proa, Carol. Luego relató la reacción hostil de Carol hacia su colega, su mentira sobre el siguiente tramo del avión y la posterior refutación fáctica de Marcus sobre la terminación del vuelo en JFK. No estaba simplemente chismorreando. Estaba construyendo un caso. Cada frase era un ladrillo en un muro de evidencia irrefutable. Ya no se trataba de una simple manta. Se trataba de un fallo sistémico encarnado por un solo empleado. Se trataba de la corrosión de la cultura empresarial que tanto había trabajado para construir. Una cultura centrada en un principio simple y no negociable, la dignidad de todos. Después de enviar el correo electrónico inicial, abrió una aplicación de mensajería segura y envió un mensaje de texto simple a un solo contacto. Su asistente ejecutiva, Amelia. Amelia, disculpas por la hora tardía. Por favor, haga arreglos para que Clara Jennings, vicepresidenta ejecutiva a bordo, y David Chen, jefe de recursos humanos de la base JFK, se reúnan conmigo a la llegada del A712 al aeropuerto JFK. Reserve la sala de conferencias del Salón Insignia Celestial a partir de las 6 de la mañana, hora del este de EU. Además, haga que el supervisor de la puerta me reciba en la pasarela de embarque con una lista completa de la tripulación de cabina de primera clase. La discreción es primordial. La respuesta llegó en 60 segundos. Un testimonio de la legendaria eficiencia de Amelia. Confirmado. Juliano. Todo arreglado. ¿Está todo bien? Julián hizo una pausa y miró a su hija dormida. Él alisó suavemente una trenza suelta que le caía sobre la mejilla. Así será, respondió. Estamos arreglándolo. Durante la siguiente hora, Julián observó. Observó a Carol realizar sus tareas, con una mirada analítica y penetrante. Él vio la forma en que ella adulaba al hombre del 1A, un actor muy conocido, riéndose un poco demasiado fuerte por sus chistes y rellenando una copa de champán antes de que estuviera siquiera medio vacía. La vio entablar una larga y amistosa charla con una mujer en 3D, discutiendo lugares de vacaciones en los Hamptons. Pero cuando pasaba junto a su asiento, apartaba la mirada y su postura se volvía rígida por el resentimiento. Ella le estaba dando la espalda, un acto infantil y mezquino que solo solidificó su evaluación. Ella no estaba simplemente teniendo un mal día. Ella poseía un desdén selectivo profundamente arraigado. Su bondad era una moneda que ella decidía gastar solo en aquellos que consideraba dignos. A sus ojos, el hombre de la sudadera con capucha y su pequeña hija negra no eran inversores dignos. Mientras tanto, observaba a Marcus. El joven era un modelo de profesionalismo silencioso. Se movía por la cabina con gentil gracia, controlando a los pasajeros con una sonrisa genuina. Le llevó una botella extra de agua a un anciano que estaba tosiendo. Se dio cuenta de que una mujer tenía dificultades con la luz del techo y la ajustó para ella. Pasó por el asiento de Julián y sin hacer alarde, captó su mirada y le hizo un pequeño gesto de disculpa, como diciendo, lamento lo que pasó. Julián asintió levemente en respuesta, un reconocimiento silencioso. Te veo, dijo el gesto. Veo exactamente lo que estás haciendo y es lo correcto. Sacó el archivo de recursos humanos que Amelia le había enviado. Marcus Cole, empleado de Ascender durante 3 años, recibió múltiples comentarios positivos de los pasajeros y se destacó por su actitud tranquila durante un incidente médico en un vuelo a Denver. No hay acciones disciplinarias. Era exactamente el tipo de empleado que Julian quería como la cara de su aerolínea. Luego abrió el expediente de Carol Peterson. 19 años de servicio, un expediente grueso.
En los primeros años estuvo lleno de críticas muy positivas. Pero en los últimos 5 o 6 años, el tono comenzó a cambiar. Los elogios disminuyeron y fueron reemplazados por un número creciente de quejas de los pasajeros. Los gerentes de nivel medio a menudo los descartaban porque los consideraban conflictos de personalidad o los atribuían a derechos de los pasajeros. Pero Julián, al leerlos ahora, vio un patrón claro y perturbador. El asistente se mostró despectivo y parecía molesto con mis hijos. El asistente de vuelo discutió conmigo sobre una elección de comida, insistiendo que había pedido algo equivocado. Me sentí como si me estuvieran juzgando por cómo estaba vestida. El servicio fue frío y prefuncional. Se negó a ayudar a mi anciana madre con su bolso, afirmando que no era su trabajo. Carol había estado erosionando la marca desde adentro hacia afuera durante años, una interacción resentida a la vez. Su antigüedad la había protegido. Los gerentes probablemente se mostraban reacios a confrontar a un empleado veterano. Se había vuelto intocable, un activo tóxico oculto a plena vista en el balance de la empresa. Julian cerró su teléfono y la última pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Ya no se trataba simplemente de conseguir una manta para Sara. Se trataba de realizar una escisión. Se trataba de eliminar un cáncer de su empresa antes de que pudiese hacer más metástasis. Miró por la ventana la interminable extensión oscura, con una alfombra de brillantes luces de la ciudad visible ocasionalmente a través de las nubes de abajo. Sintió una profunda tristeza. Había construido una Sendair sobre el sueño de crear algo mejor. Una empresa que conectaba a las personas no solo geográficamente, sino humanamente. Ver ese sueño empañado por un prejuicio tan casual y feo lo llenó de una ira fría y resuelta. Carol Peterson pensó que simplemente estaba ganando una pequeña batalla contra un pasajero que no le agradaba. No tenía idea de que acababa de declarar la guerra al rey en su propio castillo. Y cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a aparecer en el horizonte, teñiendo el cielo de tonos naranja y púrpura, Julian supo que cuando aterrizaran, la lluvia habría terminado. El descenso hacia Nueva York fue suave, un deslizamiento gradual a través del brumoso cielo matutino. El timbre familiar resonó en la cabina, seguido por la voz del capitán anunciando su inminente llegada al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Las luces de la cabina se iluminaron y los pasajeros somnolientos comenzaron a moverse, recogiendo sus pertenencias y sacudiéndose los vestigios de su sueño corto e intermitente. Sara se despertó, parpadeando ante el repentino brillo. Ella estaba cálida y cómoda, acurrucada en la sudadera con capucha de su padre y la pasmina con estampados paisley. «¿Ya llegamos, papá?», preguntó con voz aún suave. «Casi, mi amor», susurró Julian, besándola en la coronilla. «¿Dormiste bien?». Asintió, abrazando a Once, la jirafa. «Soñé que volábamos en una nube». El corazón de Julian dolía de amor por su inocencia. No tenía ni idea de la silenciosa tormenta que se había desatado mientras dormía. Para ella, el vuelo era solo un viaje. Para él, se había convertido en una misión. Mientras el avión rodaba hacia la puerta de embarque, Carol Peterson volvió a estar en su elemento. Se movió por el pasillo con renovada confianza, con la sonrisa de nuevo, recogiendo raperos sueltos y ofreciendo alegres comentarios de que tengas un buen día a los pasajeros que prefería. Ignoró deliberadamente a Julian y Sara, una última y mezquina afirmación de su control sobre la cabina. Creía haber ganado. El hombre de la sudadera con capucha había cedido, silenciado tras su exhibición pública de autoridad. La queja que él podría presentar sería su palabra contra la de él, y ella estaba. Una veterana de 19 años. Se sentía segura. Marcus, en cambio, parecía inquieto. Le dedicó a Julian una sonrisa serena y sincera al pasar, con una mezcla de disculpa y preocupación en sus ojos. Sabía que algo andaba mal en lo sucedido, pero era un miembro de tripulación novato, inseguro de qué podía hacer, si es que podía hacer algo. En cuanto el avión atracó en la puerta y sonó la señal de abrocharse el cinturón,
Julian no tuvo prisa. Dejó que los demás pasajeros de primera clase recogieran sus cosas. El actor de la 1A, la empresaria de la 3D. Todos pasaron arrastrando los pies, ansiosos por comenzar el día. Julian ayudó tranquilamente a Sara a ponerse los zapatos y dobló el chal de pashmina con cuidado, colocándolo en su asiento. Ya encontraría la manera de devolvérselo a la amable señora Gabel. Carol permaneció en la puerta, con una sonrisa firme, despidiéndose de los pasajeros que desembarcaban. Cuando Julian y Sara finalmente se acercaron, su sonrisa se tensó en una mirada de forzada neutralidad. Evitó su mirada, concentrándose en la pasarela. Más allá. Pero su compostura, cuidadosamente construida, se quebró en un instante. De pie justo dentro de la pasarela, claramente visible desde la puerta del avión, había un pequeño grupo de bienvenida con aspecto oficial. Delante estaba la supervisora de la puerta del JFK, una mujer con un elegante uniforme de Ascender que sostenía una tableta. A su lado, dos figuras imponentes con trajes a medida. Carol abrió mucho los ojos. Este no era el saludo habitual en un vuelo nacional. Era el protocolo para una gran celebridad, un político o la alta dirección. Su mirada se dirigió de nuevo a Julian, una semilla de duda finalmente brotando en el terreno árido de su arrogancia. Los ojos de la supervisora de la puerta recorrieron a los pasajeros que desembarcaban, pasaron por alto a Julian sin siquiera reconocerlo, y luego volvieron a él. Una mirada de confusión en su rostro. Buscaba a un director ejecutivo, alguien con traje, alguien que pareciera el indicado. Julian dio un paso adelante, sosteniendo la pequeña mano de Sara entre las suyas. Se detuvo justo frente a Carol, obligándola a mirarlo. Él sostuvo su mirada con la suya, tranquila, firme y completamente ilegible. Luego se volvió hacia supervisor de la puerta. «Buenos días», dijo en voz baja pero con naturalidad. «Soy Julian Sterling». El efecto fue instantáneo y dramático. Los ojos del supervisor se abrieron de par en par, sorprendido. Buscó torpemente en su tableta un segundo antes de que su entrenamiento se activara. «Señor Sterling, mis disculpas, señor. Bienvenido a Nueva York. No estábamos esperando a otra persona». Terminó Julian por ella, con un atisbo de sonrisa en sus labios. «Me dicen eso muy a menudo. Es una característica, no un error». Luego miró más allá de ella, hacia las dos figuras de traje. «CL, David, gracias por venir». Clara Jennings, la formidable vicepresidenta ejecutiva de operaciones a bordo, dio un paso al frente. Era una mujer alta y elegante con aire serio. «Julian, por supuesto, vinimos en cuanto recibimos tu mensaje». Su mirada se dirigió a Carol, que se había quedado paralizada en la puerta, con el rostro convertido en una máscara de horror creciente. El nombre de Julian Sterling resonaba en su mente. Un nombre que sabía que debía reconocer. Un nombre de comunicados de prensa y memorandos de la compañía. El nombre del hombre que firmaba sus cheques. El hombre al que acababa de negarle una manta. Las piezas del rompecabezas encajaban en su mente con la fuerza de un golpe físico. La tranquila confianza. La calma desconcertante. La ropa informal que era todo menos barata. La solicitud de su nombre y número. No era el preludio de una queja. Era una acusación del propio juez. A Carol se le heló la sangre. El suelo de la pasarela parecía. Se le cayó la boca encima. Se le secó la boca y una oleada de náuseas la invadió. Se agarró al borde de la puerta del avión para apoyarse, con los nudillos blancos. Julian giró ligeramente la cabeza y su mirada se posó en la azafata, aterrorizada. No alzó la voz. No le hacía falta. «Carol Peterson», dijo, con el nombre flotando en el aire. Carol se estremeció como si la hubieran golpeado. Solo pudo emitir un susurro ahogado, apenas audible. «Sí, señor». «Y el señor Marcus Cole», continuó Julian, buscando con la mirada a la azafata más joven que salía de la cabina,
con aspecto completamente desconcertado por la escena. Julian volvió a mirar a Clara Jennings. Su voz era serena, sin malicia, pero con la inconfundible fuerza de la autoridad. Clara, por favor, que acompañen a la señorita Peterson y al señor Cole a la sala de espera celestial. Me gustaría hablar con ellos en la sala de conferencias en 20 minutos. David, te necesito allí también. Luego miró a Sara, que observaba. Intercambio de palabras con ojos abiertos y curiosos. Él sonrió, una sonrisa genuina y cálida, solo para ella. Vamos, querida. Vamos a por el mejor chocolate caliente de Nueva York. La tomó de la mano y, sin mirar 2 veces a la mujer cuyo mundo acababa de derrumbarse, bajó por la pasarela. Los ejecutivos lo siguieron, un séquito silencioso y poderoso. Carol permaneció paralizada en la puerta, con el rostro pálido y húmedo. La alegre despedida que había estado canturreando toda la mañana se apagó en sus labios. Ya no era una azafata de alto rango al mando de su dominio. Era una acusada que acababa de ser citada a juicio. La celestial sala VIP del JFK era la joya de la corona de la experiencia terrestre de Ascender. Era una sinfonía de tonos apagados, caoba pulida y cromo cepillado, con ventanas que iban del suelo al techo y ofrecían una vista panorámica de la bulliciosa pista. El aire olía ligeramente a café caro y cuero. Era un mundo aparte del aire reciclado y el hacinamiento de una cabina de avión. En una sala de conferencias con paredes de cristal. En el otro extremo del salón, Sara disfrutaba felizmente de un rico chocolate caliente con una montaña de crema batida y virutas de chocolate. Estaba absorta dibujando a Once, la jirafa, volando sobre un arco iris, felizmente ajena a la tensión que se acumulaba al otro lado del cristal. Julian estaba sentado con ella, con el porte de un padre cariñoso, pero con la mirada atenta, mirando ocasionalmente hacia la puerta. Clara Jennings y David Chen, el jefe de recursos humanos, permanecían respetuosamente a un lado, con expresiones sombrías. Habían leído el correo electrónico de Julian. Sabían lo que venía. Justo a tiempo, se abrió la puerta de la sala de conferencias. Un gerente de recursos humanos junior acompañó a Carol Peterson, pálida y temblorosa, a la sala, seguida de Marcus Cole, con aspecto de profunda ansiedad. El contraste entre ambos era marcado. Carol parecía estar caminando hacia su propia ejecución. Su rostro estaba pálido, su habitual paso seguro reducido a un arrastrar de pies aterrorizado. Marcus simplemente parecía perdido, su rostro honesto marcado por la confusión y la preocupación. No tenía ni idea de por qué estaba allí, pero ser citado junto a Carol después de los acontecimientos de la mañana lo llenó de pavor. «Cierra la puerta», dijo Julian con calma, sin levantarse de su asiento junto a su hija. Señaló las 2 sillas frente a él. «Por favor, tome asiento». Carol se hundió en su silla, agarrando su bolso con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Marcus permaneció sentado, vacilante, con la mirada fija en Julian, en sus ceñudos superiores, y viceversa. Julian dejó que el silencio flotara en el aire un largo instante, una táctica que solía usar para dejar que el peso de una situación se asentara. Luego centró toda su atención en Carol. «Señorita Peterson», comenzó con voz suave, casi conversacional. «Fundé Ascender con un principio fundamental: tratar a cada persona que vuela con nosotros y trabaja para nosotros con dignidad y respeto. Es la base de nuestra marca, el alma de nuestra empresa. Esta mañana no cumplió con ese principio». Carol se estremeció. Abrió la boca para hablar, para ofrecer una excusa, una defensa, lo que fuera. «Señor Sterling, yo puedo. Explícale que fue un malentendido. Solo intentaba seguir el procedimiento». Julian levantó una mano, silenciándola. «No hubo ningún malentendido, Carol, y tú no estabas siguiendo el procedimiento. De hecho, lo violaste repetidamente». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Seamos muy claros con los hechos. Mi hija tenía frío. Le negaste una manta,
alegando que no había ninguna disponible. Tu colega, el señor Cole, te corrigió, diciendo que había extras en la cocina. Luego le mentiste, alegando que eran para un siguiente tramo que sabías que no existía. Inventaste una política de no compartir objetos personales para evitar que otro pasajero mostrara amabilidad. ¿Hay algo de eso inexacto? Carol lo miró sin palabras. Escuchar sus acciones expuestas de forma tan clínica, tan objetiva, no le dejó margen de maniobra. Solo pudo negar con la cabeza, un pequeño gesto de derrota. No lo creo, continuó Julian, con la voz aún de una calma exasperante. No se trataba de una manta, ¿verdad, Carol? Se trataba de un juicio. Nos viste a mí y a mi hija, y decidiste que no pertenecíamos, que éramos, de alguna manera, inferiores a los demás pasajeros de tu cabina. Usaste las normas de la aerolínea no como guía para el servicio, sino como arma para tus propios prejuicios. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Carol. No eran lágrimas de remordimiento, sino lágrimas de autocompasión, de miedo por su propio destino. No, susurró ella. No fue así. Llevo 19 años en esta aerolínea. Tengo un historial impecable. David Chen, el jefe de recursos humanos, se aclaró la garganta suavemente. Eso no es del todo exacto, señorita Peterson, dijo mientras consultaba un archivo en su tableta. Si bien su carrera inicial fue ejemplar, en los últimos 6 años se ha documentado un patrón de quejas de los pasajeros, que citan desdén, inflexibilidad y actitud confrontativa. Las quejas que veo ahora no recibieron el escrutinio que merecían. El último clavo en su ataúd. Su historia la había alcanzado. Pero durante 19 años, dijo Julián, y su voz se endureció por primera vez. Tú has llevado este uniforme. Y en una mañana, hiciste más daño a lo que representa que una flota de aviones retrasados. No acaba de hacer temblar a un niño, señorita Peterson. Le dijiste que era invisible. Le dijiste que ella no era digna de un simple consuelo que con gusto le hubieras dado a otra persona. En mi aerolínea no hay pecado mayor. Se puso de pie, caminó hacia la ventana y miró los aviones despegando y aterrizando. Clara, dijo, ha vuelto con ellos. El empleo de la señorita Peterson en Ascendair queda terminado, con efecto inmediato. Se le pagará su indemnización habitual, pero la escoltarán fuera de la propiedad hoy y no trabajará otro vuelo para esta compañía. Un sollozo ahogado escapó de los labios de Carol. Por favor, suplicó con la voz quebrada. Tengo una hipoteca, una familia. Por favor, no hagas esto. Julian se giró, sus ojos no llenos de ira, sino de una profunda e inquebrantable determinación. Deberías haber pensado en eso cuando miraste a mi hija de 7 años temblando y elegiste la crueldad en lugar de la bondad. Su mirada entonces se dirigió a Marcus, cuyo rostro era una mezcla de conmoción y terror. Pensó que era el siguiente. Señor Cole, dijo Julian, y su actitud se suavizó por completo. Levántate, por favor. Marcus se levantó tembloroso, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Cole, dijo Julian, caminando hacia él. Esta mañana hiciste tu trabajo. Estuviste atento. Fuiste honesto. Y trataste de resolver un problema para un pasajero. Usted defendió los valores de esta empresa incluso cuando su colega superior los socavaba activamente. Demostraste integridad. Eso no es algo que me tome a la ligera. Se volvió hacia una atónita Clara Jennings. Clara, quiero que asciendas al señor Cole a auxiliar de vuelo principal con efecto inmediato. Y además, quiero que lo retiren de la línea durante los próximos 6 meses y lo pongan a cargo de un nuevo módulo de entrenamiento en vuelo. Lo llamaremos el estándar SARA. Será un curso obligatorio para todos los auxiliares de vuelo, desde los más nuevos hasta los más veteranos. Utilizará el incidente de esta mañana, anonimizado, por supuesto, como caso práctico principal y qué no hacer, y lo que es más importante, qué hacer. Se centrará en la empatía,
la desescalada y el principio fundamental de que todo pasajero merece ser tratado con dignidad. El señor Cole será la imagen de ese programa. Marcus se quedó mirando, estupefacto. Había pasado de temer por su trabajo a recibir un ascenso y una importante asignación corporativa en tan solo 30 segundos. No sé qué decir, señor. No tiene que decir nada, dijo Julian, poniendo una mano sobre su hombro. Sigue haciendo lo que hiciste esta mañana. Sigue siendo una buena persona. Es todo lo que pido. Entonces miró el cuerpo destrozado y lloroso de Carol Peterson. David, por favor, encárgate de los arreglos. Dicho esto, regresó a la mesa donde Sara estaba dando los últimos toques a su dibujo. Mira, papá, dijo, levantándolo. Era un dibujo vibrante y alegre, lleno de vida y color. Es 11 volando hacia el sol. Julian miró el dibujo, luego el hermoso e inocente rostro de su hija. Sabía que había hecho lo correcto. Esto nunca se trató solo de una manta. Se trataba de asegurar que ningún otro niño, ninguna otra persona, volviera a sentirse pequeño y frío bajo su cuidado. Se trataba de proteger el alma de su empresa, un acto de decencia a la vez. 3 meses después, las repercusiones de ese vuelo nocturno desde Los Ángeles seguían extendiéndose por la cultura corporativa de Ascender. El despido de un auxiliar de vuelo con 19 años de experiencia causó una conmoción en la empresa. La historia, al inevitablemente correr la voz entre los empleados, se convirtió en leyenda. Una historia con moraleja sobre un auxiliar de vuelo que se metió con la pasajera equivocada solo para descubrir que era la hija del director ejecutivo. Pero para los directivos, y para Julian Sterling, era mucho más que eso. El Sara Standard era ahora una iniciativa integral de toda la empresa. Marcus Cole, aceptando su nuevo puesto con una mezcla de humildad y pasión, demostró ser un líder nato. No solo enseñaba reglas, enseñaba perspectiva. Sus sesiones de entrenamiento eran emotivas, impactantes y brutalmente honestas. Utilizaba escenarios de juego de roles extraídos de la letanía de quejas del expediente de Carol, obligando a los auxiliares de vuelo a afrontar situaciones incómodas desde ambos lados. Les enseñó a ver a un pasajero con ropa informal no como un problema potencial, sino como un ser humano que había pagado por un servicio y merecía respeto. El mensaje principal era simple: la amabilidad no es una mejora, es el estándar. Los resultados fueron casi inmediatos. Los índices de satisfacción de los pasajeros, que se habían estancado, comenzaron a subir. El número de quejas oficiales cayó drásticamente. El número de elogios positivos, que nombraban específicamente a los auxiliares de vuelo por actos de amabilidad, se disparó. Los pilotos incluso comenzaron a comentar un cambio notable en la moral de la tripulación. Marcus no solo estaba creando mejores empleados, sino que también estaba fomentando un mejor ambiente laboral. Julian, mientras tanto, se había puesto en contacto personalmente con Diane Gabel, la mujer que le había ofrecido su pasmina. Le había enviado una carta de agradecimiento escrita a mano, con un cupón de viaje para 2 boletos internacionales de ida y vuelta en primera clase a cualquier lugar al que Ascender volara. Su respuesta, también manuscrita, estaba enmarcada en su oficina. Decía: «Señor Sterling, tienes una hija maravillosa. Gracias por demostrar que la decencia sigue siendo la moneda más valiosa en los negocios». En cuanto a Carol Peterson, su caída en desgracia fue rápida y absoluta. Despojada de su antigüedad y de sus alas, descubrió que la industria tenía muy buena memoria. Ninguna otra aerolínea importante la contrataría. La historia de su despido, aunque oficialmente confidencial, tuvo una forma de circular. Terminó aceptando un trabajo en una tienda minorista de descuento, un ambiente abrumador de luces fluorescentes e interminables demandas de los clientes. Cada vez que tenía que buscar un artículo de un estante alto para un cliente maleducado, o se veía obligada a sonreír durante la reprimenda de un gerente,
La atormentaba el recuerdo de un hombre tranquilo con una sudadera con capucha y del niño tembloroso al que había despedido tan maleducado. El karma no fue ruidoso ni explosivo. Era una realidad lenta y agobiante. Un recordatorio diario de la bondad que se había negado a dar y que ya no podía esperar recibir. Una fresca tarde de otoño, Julián estaba en su casa, en su ático de Chicago. Estaba revisando las pruebas para el nuevo catálogo de servicios de invierno de Ascendire. Sara estaba en el piso construyendo un elaborado castillo de Lego para 11, la jirafa, y una gran cantidad de otros animales de juguete. Papá, mira, llamó, señalando una página del catálogo. Ese se parece a 11. Julián miró la página que estaba señalando. Era la sección sobre comodidades a bordo. Allí, expuesta de forma destacada, estaba la nueva manta estándar para todas las clases de servicio. Estaba hecho de un vellón grueso e increíblemente suave, de un tono crema cálido y reconfortante, y tejido sutilmente en la tela, visible solo tras una inspección más minuciosa, había un patrón repetido de pequeñas y elegantes jirafas. Amelia, su asistente, inicialmente cuestionó el diseño porque quizás le pareció demasiado caprichoso. Julián había sido firme. Es un recordatorio, le había dicho. Un recordatorio de para quién estamos haciendo esto. Un recordatorio de que el pasajero más pequeño merece el mayor cuidado. Él le sonrió a Sara. Tienes razón, pipí dulce. Se parece a 11. ¿Podemos conseguir uno? Preguntó con los ojos abiertos por la emoción. ¿Para mi cama? Creo, dijo Julián, abrazándola y haciéndole cosquillas hasta que se partió de risa. Podemos arreglarlo. La abrazó fuerte y aspiró el aroma de su cabello. Miró por la ventana hacia el cielo, donde la estela de un avión lejano cortaba una línea blanca en el azul. Había construido un imperio en ese cielo, una red de pájaros de acero y una logística compleja. Pero sabía con una certeza que se le había grabado en lo más profundo de los huesos que su verdadero legado no era el número de aviones que poseía ni el precio de las acciones de su empresa. Era la cultura de la bondad que estaba construyendo dentro de ella. Era la calidez de una manta, la integridad de un empleado como Marcus y la risa feliz y segura de su hija. Era un legado tejido hilo a hilo con un patrón sencillo de jirafas. Una promesa silenciosa de que en su aerolínea todos estarían abrigados. Pasaron 2 años, el mundo giró, las estaciones cambiaron y Ascendire continuó su viaje, no solo a través de los cielos, sino en su alma corporativa. El Sara estándar ya no era una iniciativa nueva. Era simplemente la manera como se hacían las cosas. Las mantas con estampados de jirafas ahora eran icónicas, un símbolo querido del compromiso de las aerolíneas con el cuidado. Los pasajeros publicarían fotos de ellos en las redes sociales, no solo como un detalle, sino como una declaración. La leyenda de la hija del director ejecutivo y la azafata de corazón frío había pasado de ser un chisme agudo a ser el mito fundacional de la recuperación de la empresa. Marcus Cole era ahora el director de experiencia en vuelo. Su ascenso había sido meteórico pero universalmente aclamado como merecido. Tenía un talento natural para conectar con la gente y su tranquila integridad inspiraba una lealtad genuina. En la sala de juntas de Ascender, ante un panel de ejecutivos vestidos de gris e inicialmente escépticos, Marcus presentó los resultados de 2 años de su programa. Los números eran innegables. La rotación de personal se redujo un 30%. Los comentarios positivos de los pasajeros aumentaron un 400%. Y las quejas relacionadas con la actitud de la tripulación se habían convertido en anomalías estadísticas. Ascender ahora ganaba premios no solo por puntualidad sino también por servicio al cliente. El estándar Sara, concluyó su presentación, demuestra que tratar a las personas con dignidad no es solo un imperativo moral. Es nuestra mayor ventaja competitiva. Los ejecutivos, que antes desconfiaban de la iniciativa blanda, le dieron una ovación de pie. Después de la reunión, una mujer joven con un uniforme nuevo y elegante se le acercó, con los ojos brillantes de seriedad. Señor Cole, dijo,
Solo quería darle las gracias. Mi familia voló con Ascend el mes pasado. Mi hermano menor es autista y volar suele ser una auténtica pesadilla para él y para nosotros. Pero la azafata, que se llamaba María, nos vio luchando. Ella no lo silenció ni nos miró mal. Ella se arrodilló junto a su asiento, le habló suavemente y le trajo una de las mantas de jirafa. Ella le dijo que era una manta mágica que ayudaba a las jirafas a volar. Por primera vez, mi hermano no sufrió una crisis nerviosa en un avión. Esa azafata nos cambió la vida. Presenté mi solicitud al día siguiente. Quería ser parte de esa magia. Marcus sintió un calor familiar extenderse por su pecho. El sentimiento de propósito se solidificó. Entonces estás en el lugar correcto, le dijo con voz llena de ánimo. Bienvenidos a Ascend. Vamos a crear más magia. La magia se sentía muy lejos del sombrío y extenso suburbio de Cleveland, donde ahora vivía Carol Peterson. La espaciosa casa con el césped bien cuidado había desaparecido hacía tiempo. La habían vendido para pagar deudas después de que su marido, un hombre que valoraba el estatus por encima de todo, la abandonara. No podía soportar la humillación, dijo. Ahora vivía en un estrecho apartamento en el segundo piso que siempre olía a humedad y a repollo de sus vecinos de abajo. Su trabajo en la tienda de descuento no había durado. Una clienta se había quejado de su actitud amarga, y el gerente adolescente, que no tenía paciencia para una mujer de mediana edad con un complejo de superioridad, la había dejado ir sin pensarlo 2 veces. Ahora trabajaba para un servicio externo que se encargaba de gestionar carritos de compra para varias grandes tiendas. Su mañana comenzó antes del amanecer. Su cuerpo le dolía en protesta. Hoy caía una lluvia helada que empapaba su fino uniforme fluorescente. Mientras empujaba una larga y ruidosa cadena de carros por el asfalto resbaladizo, un avión a reacción rugió sobre sus cabezas y se elevó abruptamente hacia el cielo gris. Se detuvo, con la cabeza inclinada hacia atrás y el rostro expuesto a la lluvia. Ella lo observó hasta que no fue más que una mota. Ese solía ser su mundo. El uniforme impecable, el olor a combustible para aviones, la autoridad, la sensación de estar por encima de todo. Ahora ella estaba abajo, empapada e ignorada. La amargura era un sabor físico en su boca, metálico y agrio. Un sedán de lujo, elegante y negro, se detuvo en un espacio cerca de donde ella estaba trabajando. Una mujer de elegante cabello plateado y rostro amable salió, abriendo un gran paraguas. Llevaba una hermosa pasmina con estampado paisley sobre sus hombros. Era Diane Gabel. Ella estaba en la ciudad visitando a sus nietos. A Carol se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Se quedó congelada, con el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Instintivamente, tiró de la visera de su gorra hacia abajo, girando la cara hacia otro lado como si el interés repentino en una rueda suelta de un carrito de compras fuera lo más importante del mundo. Diane, por supuesto, no la notó. ¿Por qué lo haría? Ella entró en la tienda. Una imagen de calidez y gracia protegida de la tormenta. Pero Carol la vio, y en ese momento, los 2 últimos años de miseria se fusionaron en un único destello cegador de comprensión. Ella vio la bondad de Diane, la bondad que ella había tratado de sofocar. Recordó la tranquila integridad de Marcus, a la que ella había intentado someter mediante presión. Lo que vio más vívidamente fue el rostro de una niña pequeña y temblorosa y los ojos cansados pero resueltos del padre de la niña. Su castigo no fue la lluvia ni el trabajo ni el apartamento sucio. Fue ese momento, esa claridad silenciosa y brutal. No habría una gran confrontación, ni posibilidad de disculparse o de explicarse. Solo existía la angustiosa certeza de que ella era un fantasma, rondando los confines de un mundo del que había sido expulsada, un mundo que se había vuelto mejor en su ausencia. Ella había elegido tener frío, y una vida fría y solitaria era todo lo que le quedaba. Con un suspiro tembloroso, empujó los carros hacia adelante. Cada ruido era un nuevo eco de su fracaso. En Chicago, Sarah Sterling, que ahora tiene 9 años,
Estaba sentada acurrucada en el sofá de la sala de estar con su padre, rodeados por una manta con estampado de jirafa. Ya no dibujaba animales voladores. Estaba leyendo un libro sobre mujeres astronautas y su mente ya aspiraba a las estrellas. «Papá», dijo ella, levantando la vista del libro con expresión pensativa. «Esa azafata, Carol, ¿por qué era tan mala?» Julian dejó su libro a un lado. La pregunta era más compleja que las que ella solía hacer. Estaba lista para una respuesta más compleja. Él eligió sus palabras con cuidado. «No creo que se despertara esa mañana y decidiera ser mala, cariño. Creo que llevaba mucho tiempo practicando la infelicidad». «Tu madre, Anya», dijo, con la voz suavizada al recordarlo. «Que algunas personas construyen muros a su alrededor en lugar de puentes. Y después de un tiempo, olvidan que el mundo es más grande que lo que hay dentro de su propia pequeña fortaleza». Carol nos vio y no nos parecíamos a las personas que mantenía dentro de sus muros, así que pensó que lo más fácil era alejarnos. «Nos juzgó», dijo Sara, con la palabra adulta sonando natural en sus labios. «Lo hizo», confirmó Julián. «Y esa es una forma triste de vivir, porque te pierdes a toda la gente increíble que podrías conocer. Pero más que eso, cuando tienes un trabajo como el suyo, una posición de poder, aunque sea mínima, tienes la responsabilidad de ser justo, de ser amable. Esa es la regla más importante de todas. Pero tú tenías el mayor poder», dijo Sara, mirándolo a los ojos. «Yo lo tenía», admitió. «Y el poder es la mayor responsabilidad de todas, Sara. No es un arma para castigar a la gente. Es una herramienta para construir cosas. Una herramienta para arreglar lo que está roto. Podríamos haberla despedido y seguir adelante. Pero eso no habría solucionado el problema. El problema era que la empresa estaba olvidando cómo ser amable. Así que usamos ese poder para recordárselo. No solo nos deshicimos de una persona malvada. Construimos algo mejor en su lugar. Construimos el estándar de Sudáfrica». Los ajustó aún más con la manta. Su suave polar, una pieza tangible de su historia compartida. «Esta manta», dijo con la voz cargada de emoción, «no es solo para recordar a 11. Es para recordarle a cada persona que trabaja para nosotros, desde el piloto hasta quien limpia el avión, que nuestro trabajo más importante es cuidar de las personas. Es una promesa de que siempre elegiremos la amabilidad. Una promesa que a tu madre le habría encantado». Sara se acurrucó contra él, con la cabeza sobre su pecho, olvidando momentáneamente el libro sobre astronautas. «Es una buena promesa, papá». En ese momento, Julian Sterling sintió una paz que ningún acuerdo millonario le había traído jamás. Había enfrentado un momento de fealdad y no solo lo había vencido, sino que lo había transformado en una fuerza para el bien. Su legado no estaba solo en la aerolínea que había construido, sino en la hija que estaba criando. Una niña que comprendió que el verdadero poder no radicaba en poseer cosas, sino en proteger a las personas. No en ser importante, sino en hacer que todos se sintieran valorados. La silenciosa promesa, tejida en hilos color crema y estampada con jirafas, estaba a salvo. Era un legado que seguiría volando, ofreciendo calidez y dignidad a todos a 35.000 pies de altura y más allá. Y así, un simple acto de prejuicio en un vuelo oscuro sobre Estados Unidos se convirtió en el catalizador de una revolución de bondad. Es un poderoso recordatorio de que nuestro verdadero carácter se revela no en cómo tratamos a los poderosos, sino en cómo tratamos a los vulnerables. Carol Peterson aprendió a las malas que las jerarquías que creamos en nuestra mente pueden verse destrozadas por la realidad que nos negamos a ver. Julian Sterling, a su vez, demostró que los mejores líderes no solo castigan el fracaso, cultivan y recompensan la decencia, transformando un momento de fealdad en un legado duradero de calidez y respeto. ¿Qué opinas del karma de Carol? ¿Lo merecía? Cuéntanoslo en los comentarios. Si esta historia te conmovió, dale me gusta a este video,
Compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete al canal para ver más historias impactantes sobre karma y justicia. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Gracias por escuchar.